Un equipo negociador israelí se dirige a la capital de Egipto para reanudar las conversaciones con Hamás. Esto luego que el grupo islamista aceptara el acuerdo de tregua propuesto por los mediadores. Para profundizar sobre el tema estamos en contacto con Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, bienvenido a Canal 24 Horas. Al parecer tenemos un pequeño problema en el contacto con Fernando Wilson, no tiene retorno para, obviamente, escucharnos. Yo les estaba comentando incluso antes de ir a la pausa. Ahora sí, Fernando, ¿me escuchas? Impecable. Ya, ahí nos comunicamos impecable, distinto a lo que sucedió antes de la pausa. Fernando, ya, para que vayamos recapitulando un poco lo que ha sucedido durante esta jornada. Aquí estaba viendo información de este minuto, estaba leyendo el diario El País de España. Israel entra en Rafah y toma el control fronterizo de Gaza con Egipto. ¿Cómo le explicamos a quienes nos ven en la casa, que quizás nos siguen día a día este conflicto que hoy cumple 7 meses, que se esté negociando o intentando negociar una mesa, un cese al fuego en Egipto, y en paralelo Israel esté atacando Rafah? Porque las negociaciones son necesariamente en paralelo, y lo que esto está tratando de demostrar es que Israel tiene el control por el escenario y Hamas está en una posición reactiva o defensiva. El objetivo de tomar el control del paso de Rafah hacia Egipto es precisamente impedir el escape de los líderes de Hamas en dirección a Egipto. Es transmitir un mensaje de que esta paz, que se llegue a concertar, va a ser bajo los términos de Israel y no los términos de Hamas. Un elemento que es fundamental para Benjamín Netanyahu y su coalición de gobierno, que ayer votó en forma completa en contra, unánime en contra de este acuerdo de paz. El problema es que a nivel público no conocemos los términos de este acuerdo, por lo tanto no podemos juzgar o evaluar esta situación. Uno presupone que hay un acuerdo de liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, pero cuántos, cómo, de qué manera, en cuánto tiempo, por cuánto tiempo sería la tregua, es un factor del que no tenemos todavía información. Esto literalmente se está desarrollando mientras le conversamos. Sí, Fernando, ¿en qué momento estamos de un conflicto? Insisto en el punto que hoy cumple 7 meses. Hemos visto la presión internacional, incluso con Estados Unidos, con posturas que en otros conflictos que estaba Israel como incumbente, es una posición más crítica a Israel, quizás no con la fuerza que muchos creen que podría tener. También las manifestaciones alrededor del mundo. Veíamos en Estados Unidos, en universidades, también en Francia, en Alemania, durante la jornada de hoy. ¿En qué momento está este conflicto que ya va para los 7 meses? En términos prácticos, Israel está consiguiendo ya sus objetivos estratégicos, ha logrado desmantelar de manera profunda la fama de la planta de Gaza, pero las estructuras de mando y control se han ido desplazando al sur y se encuentran hoy día en esa situación. Para los israelíes, en este momento, firmar un acuerdo de paz que le permitiera a estos grupos sobrevivir o subsistir, representaría una derrota que probablemente el gabinete de guerra, la coalición de gobierno israelí, hoy día no estaría en condiciones de tolerar en términos de política interna. Recordemos que Benjamín Netanyahu ya estaba en unas condiciones muy complejas con anterioridad a los ataques de Hamas del 7 de octubre. Eso hace que para los israelíes este conflicto, que visto de una manera vital, no pueda ser manejado, no pueda ser operado de manera clara, de forma permanente y de forma, por decirlo de alguna manera, no se pueda establecer un acuerdo de paz si es que no se consiguen concesiones que ellos consideran estructurales y absolutas en la forma de reparar el daño del 7 de octubre. Y por ello es altamente improbable que estén dispuestos a aceptar la continuidad de Hamas en la Franja de Gaza. Eso es, por decirlo de alguna forma, el desde en el cual la sociedad israelí presiona a su gobierno. No olvidemos que en este momento las posiciones políticas, si bien es cierto, los familiares de los rehenes tienen un planteamiento de negociar lo que sea con tal de liberar sus seres queridos vivos, digamos, al más corto plazo. Para la sociedad israelí el primer objetivo, y para el gabinete de guerra, el primer objetivo es la destrucción de Hamas. Por lo que cualquier concesión que Hamas esté dispuesto a hacer tiene que pasar por, al menos, como fue el caso de la OLP en 1983 desde Beirut, la salida de Hamas de la Franja de Gaza. Fernando, ¿qué se puede esperar? Tú nos decías en la primera respuesta, claro, que
todavía no tenemos claras las condiciones, cuáles son los puntos de esta mesa negociadora, más o menos cuáles son los parámetros en los cuales nos estamos moviendo. ¿Cómo se puede? ¿Hay alguna expectativa, crees tú, o definitivamente todavía no se sabe muy poco como para decir, de esta mesa negociadora puede salir esto? Por ejemplo, algo parecido a lo que tuvimos al comienzo de este conflicto, cuando obviamente en un cese al fuego que duró, si mal no recuerdo, cerca de una semana, hubo un nutrido liberación de rehenes, como también liberación de presos en territorio israelí, palestinos. A ver, en términos prácticos sabemos muy poco, pero hay un destello de esperanza con las declaraciones de Hamas de estar dispuesto a negociar y a aceptar un cese al fuego antes incluso que los israelíes lo hicieran. Esto es un cambio en términos de los patrones de comportamiento de Hamas que da una pequeña luz de esperanza respecto a qué es lo que se pudiera conseguir. Pero el problema es que hoy día, con un Israel que ha tenido que soportar una presión política importante a través de la devastación que ha estado en Gaza, más de 30.000 muertos, etc., es muy difícil que estén dispuestos a haber pagado ese enorme precio político a cambio de no conseguir su objetivo final, que es al menos la salida de Hamas de la Franja de Gaza. Por lo tanto, si bien es cierto, hay destellos de luz, digamos, no es todavía el final del túnel, y es claro que los israelíes ahora en una posición de fuerza van a exigir mucho, van a pedir mucho. Sí, Fernando, ¿en qué pie está Estados Unidos, sin lugar a dudas, el principal soporte a nivel tanto económico como de armas de Israel? ¿En qué pie está Estados Unidos, tomando en consideración también que el gobierno de Joe Biden enfrenta elecciones presidenciales en noviembre? Este tema ha sido tema. Se le ha criticado al gobierno de Estados Unidos por su posición para muchos tibia frente a lo que ha sucedido en Gaza. ¿En qué pie está Estados Unidos frente a un conflicto que uno mira desde la distancia, quizás incluso desde la ignorancia? Uno ve una posición estadounidense más crítica respecto a otros eventos que ha involucrado a Israel con el mundo palestino. A ver, tenemos que mencionar en términos reales lo que Israel, o sea, lo que Estados Unidos puede presionar a Israel. Y también tenemos que recordar que dentro de Estados Unidos hay lobbies o grupos que favorecen fuertemente la posición de Israel. El presidente Biden, además, que es una figura comparativamente débil, de todo su gobierno, hoy día, además, en un año electoral y con múltiples problemas políticos, digamos, la frontera sur, etcétera, no está en una posición para ser un actor realmente fuerte. Israel también no es un Estado cliente de Estados Unidos al cual Estados Unidos simplemente controla. Tiene un grado de autonomía considerable, a lo que se agrega, reitero, la existencia del lobby israelí, pro-israelí, muy fuerte dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, la verdad es que Estados Unidos puede sugerir, pero un Biden que a estas alturas ya es un pato coco, tiene una capacidad comparativamente limitada de poder presionarlos. Incluso amenazas con recortes de los subsidios en defensa, sobre todo de entrega de munición, inteligencia estratégica, etc. Y la verdad es que son amenazas poco creíbles considerando que la elección es en pocos meses más. Por lo tanto, Donald Trump tradicionalmente ha tenido una postura pro-israelí muy activa. Por lo tanto, incluso más dañaría a la candidatura de Biden y reforzaría un Trump que hoy día está viviendo momentos muy complicados con el juicio en Nueva York por el tema de los sobornos de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Estados Unidos no tiene una llave para forzar a Israel a hacer exactamente lo que quiere. Por último, Fernando, claro, ha sido un conflicto que ha sacudido al planeta. ¿Tú le ves, por dónde debe estar esa llave? Uno podría pensar que la llave en su minuto quizás respecto a Israel muchas veces podía estar en Estados Unidos. Tú dices que aquí el rol de Estados Unidos es más secundario y quizás Israel tiene más independencia respecto a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú una eventual salida? ¿Ves una salida? ¿Ves un panorama? ¿En qué pie queda también Israel? Después de esta eventual salida, que pase este conflicto, no sabemos en qué condiciones. ¿En qué pie queda Israel frente a la comunidad internacional? También hemos visto los recursos y toda la discusión en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo ves el escenario mundial y cómo ves la salida, si es que hay una salida a este conflicto? A ver, en términos estrictos, este conflicto se entiende desde la perspectiva de un conflicto a largo plazo que se extiende en esta dimensión a lo muy menos desde la guerra de Serbia, también en 1967, y las conquistas territoriales que Israel hizo en este momento, y
los aspectos políticos posteriores, los acuerdos de Camp David del 77, los acuerdos de Oslo en los 90, etc. En términos prácticos veo improbable que se pueda volver al status quo antes, a la condición previa que tenía Gaza y que tenía Hamas en Gaza. Ciertamente los ataques de octubre, el 17 de octubre del 2023 fueron demasiado para que la sociedad israelí pueda tolerar volver a esta condición. Pero por el otro lado, los verdaderos problemas israelíes no es Hamas, no es Gaza, sino que es Irán, el programa nuclear iraní, y particularmente la articulación del sistema de poder que se estaba estructurando en torno a los acuerdos de Abraham. Dentro de esta situación resulta muy llamativo que muy pocas de las monarquías del Golfo, tampoco Egipto, etcétera, han expresado apoyo a Hamas, sino que básicamente Hezbollah, el propio Irán, los Houthi en Yemen. Por lo tanto, uno tiende a ver que Israel, que en general tiene la piel bastante dura para soportar condenas internacionales, etcétera, como lo viene haciendo por décadas, no creo que esto tenga una consecuencia directa. Por el contrario, sí es mucho más relevante y es mucho más trascendente en el sentido de la larga duración, en el esquema de las cosas grandes, los ataques o el primer intercambio de acciones militares entre Israel e Irán, que tuvo lugar hace algunos días, hace algunas semanas atrás. La tragedia de Gaza se convierte más bien en uno de los elementos. Algunos autores ya consideran que, por ejemplo, el ataque del 7 de octubre era un intento de Hamas de retener su relevancia y su vigencia en un escenario donde la política se subía a grandes asociaciones internacionales que se comienzan a articular entre dos potencias nucleares como es Israel, que no lo confirman ni lo desmienten, pero todo el mundo sabe que es una potencia nuclear, y un Irán que la Agencia Internacional de Energía Atómica hace pocos días atrás confirmaba que Irán tiene material fisible, uranio enriquecido para una o varias bombas. Y no está totalmente claro si ellos tienen la tecnología para terminar las bombas nucleares en sí mismas, pero la capacidad ya la tienen. Entonces, en eso, y el combustible ya lo tendrían. Por lo tanto, ese pareciera ser el nuevo sistema, y la novedad es que las monarquías moderadas del Golfo, las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico, preferirían alinearse con Israel antes de tener que enfrentar a un Irán nuclear que es persa y a la vez chiita dentro del Islam. Sí, una salida que no se ve fácil. Fernando Wilson, te agradecemos este espacio, esta conversación. Por favor. 7 meses de este conflicto allá en Medio Oriente. Gracias, Fernando. Un abrazo a la distancia. Por favor, muchas gracias a ustedes y ojalá la próxima vez no tenga el problema de audio. Un abrazo, chao. A tu disposición, no, y las disculpas del caso de mi parte. Un abrazo, gracias.